¿Qué tal? Esto es Subversión, un foro de opinión hecho por personas que, aunque no somos expertos en política, filosofía, historia y economía, nos ponemos a investigar para tratar de dar explicación a temas que posiblemente no son de interés de la raza, pero lo deberían de ser, y también a temas que están en boca de todos gracias a las redes sociales, siempre tratando de confrontar diferentes fuentes y puntos de vista para por lo menos no quedarnos con una única versión de las cosas. ¿Qué tal, raza? ¿Qué tal, banda? Buenas noches. Aquí estamos, ahora sí que el trío de malandros nuevamente. Estamos aquí el buen Armando. Hello, Pérez. Y Pablito, que estuvo... ¿Qué tranza, raza? Excelente. Y su servidor, Oseas. Estamos aquí para traer en esta ocasión, híjole, un buen tema nuevamente, como todos los que buscamos traerles a ustedes. En esta ocasión el tema que ponemos sobre la mesa La leche es... liconza, no es cierto. La lechera. No, en esta ocasión el tema que te traemos sobre la mesa, que ponemos sobre la mesa, es la enajenación. Sí, escuchó bien, enajenación. Y en verdad, aunque pueda causar extrañez escuchar ese término, vale la pena detenernos un momento para analizarlo y ver cómo no nos es tan ajeno y por el contrario, es algo intrínsecamente es algo intrínsecamente relacionado con las sociedades capitalistas como la nuestra, la sociedad mexicana. Entonces vamos a analizar este tema muy interesante que esperemos sea de su agrado. ¿El buen Mando? Así es, pero oigan, antes que nada, no se están muriendo de calor porque hijo de su mera madre está. Tómale. 45 grados, un chingo de grados. Sí, hijo de su madre Chingo de está. enajenados. Bueno, sí, también. También, sí, también. Un chingo de enajenados sombrerudos. Y ni cuenta se han dado. Y ni cuentas Y ni cuentas han dado porque andan tirando fiesta. Ahí andan. Bueno, no vamos a decir lugar, ¿verdad? En la Para seca no. de la boca. Digo, en la presa de la boca. Son chavales. Ahí andan, pero le vamos a preguntar algo antes de a la raza de. Ya empezar con los exámenes, profe. No, le vamos a preguntar, algo que tiene que ver con Examen sorpresa. Sí, güey, no. con el cotorreo, con el cotorreo de esta noche. Cinco marcas de cigarro que escucharon en los 4 episodios anteriores de Subversión. Y no son nuestros patrocinadores. Así es. Vamos a preguntarles algo, o sea, es algo que tiene que ver con nuestro cotorreo de esta noche, que tiene que ver con el tema. ¿Ustedes viven para trabajar o trabajan para vivir? Y sean sinceros. ¿Se sienten realizados con la chamba, con el curro, con el laburo que ustedes realizan? Bueno, eso ya ustedes pregúntenselo y ustedes contéstenlo. Para que se lo analicen. Sí, porque tiene mucho que ver con lo que estamos tratando tratar esta noche. esta noche, sí, que es la alienación del trabajo. Ojo, la alienación del trabajo, la enajenación del trabajo es acerca de lo que habla Carlos Marx. Es esa parte de lo que tiene que ver con el asunto de las leyes, del derecho o de la psicología o la sociología. El Charlie y no crean, o sea, yo sé que a mucha raza le da miedo porque se imaginan el Charlie de los lápices. Bueno, más bien dicho, no se lo imaginan, sino que escuchan el Charlie Marx y pareciera que están escuchando o están jugando el Charlie de los lápices acá que les da miedo, o sea, enfrente del espejo a las 3 de la mañana. Tiene ese mismo efecto acá, como esa onda sobrenatural, leyenda urbana de cuando somos jóvenes de primaria, pero ojo, o sea, la idea es que sí, es el Charlie Marx, el Karl Marx, pero mucha raza mejor no lo conoce y fíjate, el que sí lo conoce, lo que queremos más que nada es decirle cámara y escuche y luego ya después que afloren sus miedos, pero primero escuche antes de que empiece luego a sentir miedo e irse corriendo desnudo por el desierto. Es que es como de calor. Como el final del teorema, sí, exacto. Pero, como siempre, vamos a
a decir algo, o sea, acerca de lo que es la alienación, la enajenación, ¿sí? Y yo creo que tanto en un término como legal, como en un término de lo que quería decir Marx, es el proceso por el que algo se vuelve ajeno, ¿sí? O sea, que está fuera de él. Sí, porque en el aspecto legal es eso, ¿no? Y Marx lo utilizó más o menos de la misma manera. Sí, ¿no? porque el vato era abogado, ¿sí? Exactamente. Entonces, este término se usa comúnmente para describir la venta, la cesión o la disposición de algo, ¿sí? Lo cual, una vez enajenado, pues ya no le pertenece a quien le ha sido enajenado, ¿sí? Se lo arrebata. Se lo arrebata, exacto, esa es la palabra. Y luego... O lo cede también, o sea, no necesariamente se lo quitan, también lo puede ceder voluntariamente. Sí. Pero Bueno, sí, es mejor más bien dicho, lo cede. sin saber que... Ya ahorita está sin más saber- cabrón que se lo arrebata. sin Bueno, saber no que- sé sin caso. saber que lo que está haciendo es cederlo voluntariamente. Exacto, exacto. Y bueno, independientemente de que haya un engaño o no un engaño, así es el resumen de lo que es la enajenación, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo porque creo que nos empezamos a decir un chingo de cosas. No, y está bien, está bien. En resumen, la enajenación, tanto aplicándolo para términos legales como lo aplicó el buen camarada Charlie. El buen camarada Charlie. No, pero no es cierto, porque Charlie era alemán. Así es Sí, que era alemán, güey. Déjense mamadas de que camarada Charlie. No, era alemán. Fue Pero bueno, entonces recomendable aplicando ya chévere. sea para el buen Charlie o para legalmente, en resumen, el término de enajenación. Sí, que yo creo que tú lo entiendes igual y tú también, o sea, es algo ajeno a, Ajá. sí, Qué o sea, que está pedo, fuera sí, de que uno, o sea, que ya no te pertenece, que te lo quitaron. Porque te lo quitaron, porque lo Préstame lo que cediste, está. Ajá. pero al final es algo que tú o sea, Como sin engaños, como lo que decíamos hace rato, ajá, legalmente o sí, ilegal, pero era algo que tuviste, que tuviste, y lo dejaste ir. Pues un acuerdo a que una parte no le conviene tanto que la otra. Exactamente. Era como no tenía la suya, algo así. Exactamente. Sí, y tristemente así es, ¿no? Y regresamos con lo mismo que es la alienación del trabajo, la enajenación del trabajo, y lo que platicaba la última vez que estuve aquí con ustedes, malandros, que es el trabajo, que te preguntaba a ti, o sea, porque tú no me supiste contestar, Pablo, que es el trabajo. Y no te pagaste el cartón de caguamas tampoco. No, así como piensas pasar, Como güey. que haya reprobado la verga. No, güey, No, pero pero- yo estoy bien entrado, güey. Pero están extraordinarios. Todavía tengo chance. Primera oportunidad, segunda oportunidad, Los güey. extraordinarios valen 2 cartones. Pues mira, todavía no dejan de vender chévere, tengo esperanza. Así es, entonces, ¿qué es el trabajo? O sea, era una muy buena respuesta a la que tú comentabas. Anteriormente. Regresándonos al tiempo del trabajo de la transformación de la naturaleza, ¿Es correcto? convirtiéndola en bienes y servicios para el beneficio de la gente. Sí, de las personas. Esa Exactamente. era la idea del trabajo. ¿Cuál era la definición del trabajo? Entonces ya tenemos aquí lo que es la enajenación del trabajo, ¿sí? Pero ya adentrarnos... Bueno, más bien dicho, falta definir lo que es la enajenación del trabajo. Sí, o sea, haz de cuenta, sí. Tenemos lo que es enajenación y tenemos lo que es el trabajo. O sea, algo que ya Dos era... definiciones hechas y luego cómo se relacionan exactamente. Sí. Muy bien. Y vamos a ver, por así decirlo, aspectos. Es como Aspectos decía de... el grupo Marrano. Estoy ansioso de veras. No, digo, para escuchar qué es lo que tienes que decir al respecto. Chivo atascado. Marrano. Respecto a la enajenación del trabajo, ¿verdad? O sea, este peladete de Charlie Marx dice que hay 3 aspectos, ¿no? Que es la relación del trabajador con el producto del trabajo. Y yo realmente, no, o sea, en lo personal no quiero como que adentrar mucho en el tema porque pues es la relación que tú tienes con el producto de tu trabajo, ¿sí? Pero lo que sí me quiero clavar bien, o sea, con ustedes, y espero que me pongan atención porque nunca lo hacen, es la relación del trabajador, que es el otro aspecto, es el segundo aspecto, la relación del trabajador con el acto de la producción. O sea, la actividad que tiene el trabajador, ¿sí? Con lo que él produce. Y por último, la enajenación del hombre
respecto al género mismo, ¿sí? O sea, estamos hablando del género como ser humano. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste la enajenación? Primero, en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, que no le pertenece a su ser. Que el trabajador que el trabajador no se siente feliz, sino desgraciado en el trabajo. O sea, uno no se afirma, sino que se niega en el trabajo. Y seamos sinceros, por eso hacíamos esa pregunta al principio del podcast. O sea, ¿realmente usted se siente feliz con lo que hace en su trabajo? Así como decimos acá en México, al verde, al chile. O sea, ¿se siente feliz? Chupazo. Siéntese, por favor. Bueno, entonces, como buenos mexicanos... Les doy la palabra. Como buenos mexicanos, estamos albureando aquí... Por eso es una hora pico ya. Hola, los más cabrones. No, que no tengo presupuesto para morras chidas. Si no, de hecho, otro gallo nos cantaba. Tenemos un tacuache atropellado. Y por eso el trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo, ¿sí? O sea, cuando ya sale, ¿qué pasó? Sí, no, y es en serio, es cuando tú, fuera del trabajo, cuando tú te sientes en sí, cuando ya estás en lo tuyo, ¿verdad? O sea, cuando dices, ya... respirote, ¿no? Cuando sales dices, descansar, ¿o qué? Sí, no. Fíjate cómo ese tema, por ejemplo, pues sí, porque como decías tú, hay cuatro, o sea, lo que el buen Charlie, Subraya, dice. el buen Charlie, Mark Charlie, como lo quieran llamar, o el Charlie, que le dio mucho miedo. Le quiero decir, vamos a dejarlo mejor en Charlie, ya. Para que no haya ningún conflictos. No hay ningún conflicto, digan, es que estos vatos se inclinan hacia lo que decía Charlie. No, bueno, no, es nada más un concepto que él manejó. Estamos hablando del concepto que él manejó solamente. Sí. Él hablaba de cuatro tipos de enajenación, ¿no? Entonces, tú estás abordando, por ejemplo, uno ahorita que es el del trabajo. Sí. O sea, ¿y qué tan cierto es? O sea, incluso qué tan apegado al pie de la letra se le llegan a tomar ciertas empresas que hasta tienes uniforme de trabajo, güey. O sea, tú eres uno afuera del trabajo y tú eres otro adentro del trabajo con tu uniforme acá, eres un número. Con tu uniforme, un saludo a Pizza Hut. Donde trabajé y me llenaron y me dijeron, vato, Te tragaste un regalo de pizzas más de las que vendiste. Sí, no, pero aparte, fíjense cómo son las cosas, ¿verdad? O sea, donde me dijeron, vato, entonces hubo enajenación de ahí, ¿no? Te dan pantalón. Imagínate, bueno, al menos en su momento, no sé si ahorita sea igual, pero al menos en su momento, te daban pantalón, güey, te daban camiseta, te daban el mandil, te daban la gorra, ya nada más les faltaba darte zapatos, y más creo que estaban zapatos también, güey, eran zapatos, mandil, zapatos, pantalón, camiseta, mandil y gorro. Ya nada más le faltaba darte calzones, güey, para que ya tuvieras todo tu, como dice ahorita la chaviza, todo tu outfit, como dice ahorita la chaviza, todo tu outfit fuera de Pizza Hut, güey. Entonces, calzoncillo con la caja de Pizza Hut saliéndose todo el queso. Entonces, definitivamente eras uno cuando entrabas y estabas trabajando en Pizza Hut. Y eras otro cuando salías de Pizza Hut, ¿verdad? Porque obviamente, salvo que no tuvieras plan y dijeras, a la verga, me voy así a mi casa con mi uniforme, pues te cambiabas, ¿no? O sea, y eras otra persona distinta. O sea, hasta ese punto se crea la división entre quién eres dentro de la empresa, quién eres fuera, y por lo mismo, ese aspecto que mencionabas tú de que adentro de la empresa soy uno, vivo lo que tengo que vivir dentro de la empresa, tengo que cumplir con lo que se tiene que cumplir dentro de la empresa, salgo de la empresa y automáticamente soy otro. Hablando de ese aspecto de la enajenación en el trabajo, que vamos, o sea, es solo uno. No significa que ya sales de Pizza Hut y eres una persona libre y ya no estás enajenado, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué no significa que ya no estás enajenado
o ya no estás alienado, o ya no eres, ya eres tú mismo cuando sales de Pizza Hut. Cuando eres tú pero lo mismo importante dentro y más que fuera del nada trabajo. era poner ese ejemplo para que la raza pueda ver cómo incluso en aspectos tan simples como la ropa, como el uniforme, ya te dicen que eres otra persona estando dentro del trabajo, ¿eh? Así es, pero ¿qué onda? ¿Qué onda, vato? Tengo una pregunta, no estoy muy familiarizado con el tema. Para el que no esté viendo, Pablito acaba de levantar la mano. Como en el salón de clases. No, tengo una pregunta. A lo que investigué, supuestamente uno como trabajador, el resultado del producto ya al final, le debe traer algún beneficio también al trabajador, no nada más al empleador, ¿no? Sí, nomás no, sí, estás en lo cierto, pero nada más que sabes qué onda, vato, te estás viendo bien adelante. Bueno, ahorita apenas estamos agarrando acá estamos hablando de cuando la respuesta de Pablito es... Entonces ya pasé. Espérate, güey. La respuesta de Pablito es a lo que tú dijiste. No. Realmente no, güey, no. La respuesta es no sé, güey. Este güey que pone un aprieto, güey. La respuesta es, ¿tiene que tener un beneficio contra el trabajo? No. Me pusiste en un aprieto y no me vayas a alburear, cabrón. Como el mexicano que eres. ¿Tienes trabajador que sentirse realizado? No. Y como ¿Tiene trabajador que sentir que está expresando lo que él es en el producto de su trabajo? No. Entonces, o sea, que vale verga, chingada. Eso es lo que estamos en este momento. Ya bailaste con la más fea. Ya bailaste siempre la saco a bailar, lo que no quieran. Vamos a continuar. Estamos hablando de la alienación en el trabajo. Sí, y fíjate, bueno, yo no sé cuando tú trabajabas en es que no quiero cometer golazos, ¿verdad? Y sobre todo con una empresa así de... dijimos como 1,000,000 de veces. Bueno, una más que le repita, ¿verdad? Pero... Kentucky Fried Chicken. Cholazo del Chaco, aviento. Sí, ese carácter de extrañamiento, ¿saben cuándo se evidencia así de una a las claras? Cuando existe una coacción física, ¿verdad? De que el trabajador, o sea, a ti, tú estás bien enajenado tan así, o sea, estás tan extrañado de ese pedo, que si a ti, o sea, tú no quieres estar en tu trabajo porque no estás en lo tuyo. Y cuando a ti te ponen cámaras de esas de videograbación, ¿qué más? El reloj checador. No se puede quedar uno dormido a gusto, güey, con esas cámaras. Ándale. Bueno, en Japón te dejan dormir un ratito porque eres indispensable para el trabajo. Y no es mamada. Con el chihuahua, van con la monca. Yo no lo único que me sé es japonés. No, pero no estaba hablando japonés. Y pensé que estaba hablando coreano, güey. Y pum, me son. O sea, coreano, creo que para no regresar ya a la coreano. Pero arigato. Arigato banzai. Chuparato. Y sigues apoyando, cabrón. No. Pero si alguna persona japonesa nos llega a escuchar en este momento, perdónenos, es cotorreo, no nos estamos burlando de su idioma. No nos estamos burlando porque no sabemos lo que dice. No sabemos lo que estamos diciendo. No, pero perdona a los dios, no saben lo que hacen. El tema en la enajenación, no sé, a lo mejor puede ser un ejemplo para la raza tomar en cuenta lo siguiente, o sea, por ejemplo, uno cuando está en época de estudiante, de estudiambre, como le dice la raza, ¿va? De estudiante, no sé, por ejemplo, yo puse el caso de Pizza Hut porque, por ejemplo, era el trabajo que yo tenía cuando estaba en la prepa. Pues yo estaba en la prepa, pues llegó un punto en que mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya tienes cierta edad, estás peludón, Llégale, cabrón. Tú te vas a pagar la escuela, o sea, entonces para pagarme yo la escuela, pues tenía que trabajar, porque pues yo en ese momento andaba de prangana en mi casa nada más. De prangana es... En ese momento... No trabajaba. Todavía. No, en ese momento no trabajaba. Entonces,
me dijeron, pues tienes que estudiar, tienes que trabajar para pagarte la escuela. Y me metí a trabajar a Pizza Hut. ¿Por qué? Porque pues me puse a revisar el periódico, encontré un lugar donde no te pedían... Cuando se buscaba en el periódico. Sí, ¿verdad? No te pedían muchos requisitos, te contrataban de manera casi inmediata. Entonces, no es me puse a trabajar ahí en Pizza Hut. Entonces, a lo que voy yo es de que me puse a trabajar ahí en un empleo para pagarme la escuela. Y vamos, se entiende, en ese momento, si a mí me preguntan ahorita, no lo entendía, si a mí me preguntan ahorita, bueno, pues ¿por qué trabajas ahí? Pues era para pagarme la secundaria, la preparatoria, perdón. O sea, tenía un fin que era el pagarme la preparatoria. No era el trabajo que me definiera a mí como persona, no era el trabajo que dijera yo, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, era simplemente el medio con el cual me iba a pagar la escuela, ¿verdad? Bueno, en teoría el trabajo, pues debería de ser, en esas circunstancias, pues es válido que digas, tú sabes que yo trabajo porque es el medio con el que yo me voy a pagar la escuela, por ejemplo, para después trabajar en lo que yo quiero hacer, que es en base a lo que yo quiero estudiar esto, ¿no? O sea, lamentablemente hay muchas personas, y yo sé que muchos van a concordar conmigo, hay muchos que trabajan ya en su etapa de adultos, incluso a lo mejor ya con una cantidad importante de años de vida, con familia, con hijos, 88. y siguen trabajando exactamente de la misma manera como trabajaba uno o como trabajaba yo cuando trabajaba en ese momento en Pizza Hut. No me refiero al hecho de que trabajen en una empresa como Pizza Hut, no, sino que me refiero a que trabajan o van a un lugar de trabajo porque es el medio con el que ganan dinero para subsistir, pero no es exactamente lo que quisieron hacer para vivir. O sea, simplemente es lo que les da la lana para seguir viviendo. O sea, siguen encerrados en esa manera de trabajar en la que es solo un medio para subsistir, que en mi caso era el medio para pagarme la escuela. En ese caso es el medio para subsistir. Y si es cierto, perdón que te interrumpa, si es cierto lo que dices, porque ahorita, así como dices, gente de generaciones más atrás a la de nosotros, tiene esa idea, le dice a sus hijos, métete a una fábrica, vas a tener prestaciones, vas a poder sacar una casa de Infonavit, y ya vas a tener, aunque sea tu casita chiquita, y ya, quédate, entrégale tus años. Y es gente que se ha pasado casi 45, 40, bueno, no más tanto. años, y que dijo, oye, pero yo quiero ser, bailarín, yo quiero ser pintor, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser lo que sea. Yo quiero ser, es más, yo quiero ser médico, yo quiero ser, no, la fórmula de los padres métete a la fábrica. A huevo, y entonces, así que no me gusta, pero no, es que esa es la fórmula, o sea, si quieres estar estable, como lo que has de decir tú, de que mucha raza lo hace porque, pues, sobrevives, y si quieres estar estable, esa es la fórmula que yo como padre te la estoy dando, de que métete a una fábrica, vas a tener prestaciones, vas a sacar tu casa Infonavit, y luego ya te vas a jubilar, y... Exactamente, o sea, entonces ya dejas de... no te guste. Sí, o sea, ya dejas de tener adolescentes que trabajan en cualquier trabajo temporal para salir adelante en la escuela, y tienes adultos que no trabajan en un trabajo temporal, pero pareciera que lo hacen porque trabajan en donde les dé para subsistir sin que necesariamente sea lo que quieran hacer. Entonces ahí es donde entra el tema ese de la enajenación del trabajo, como decía Armando, o sea, porque pues simplemente trabajas para vivir. Exacto. O sea, y incluso lo puedes, o sea, lo ves, o sea, mucha raza lo hace ya como que en automático, ¿no? O sea, se mete a las páginas de bolsas de trabajo, y ¿qué es lo primero que hace? Es, o sea, ni siquiera, o sea, uno, ok, viendo lo que sabe hacer, y dos, viendo donde le paguen más. Vale madre qué empresa sea, vale madre incluso si la empresa, vale madre si tú vives en Juárez, por ejemplo, y la empresa está en García, güey, así hasta ese punto. El pedo de que, ¿sabes qué? Yo vivo en Juárez, la empresa está en García, pero es la que me paga más, güey. Un ejemplo de Saltillo, si vives en Lomas de Lourdes y vas a trabajar en Ramos, estanca su puta madre. Hasta ese punto es, o sea, ¿por qué? Porque el trabajo es simplemente, pues, la manera de subsistir. De hecho, muchos nos han enseñado eso, o sea,
el que no trabaja no come, o sea, de hecho ese es un dicho muy, muy popular, el que no trabaja no come. Es más, hasta lo dice la Biblia. Otra vez tocaba el tema. No, vamos así, a montar un día, así. esto es un tema de la Biblia, porque Un día de estos van a ver que sí, pero digo, hasta lo dice la Biblia, el que no trabaja que no come, que no coma. Güey, o sea, es neta, güey, la Biblia te está diciendo que el que no trabaja no coma, o sea, realmente el propósito de trabajar es comer, no es realizarse uno como persona. ajá. Pues nada más para que te des cuenta de qué clase de libro es la Biblia. Ay, Pero bueno, que esos son otros temas, ¿verdad? Y es como comentan, ¿verdad? O sea, las distancias que hay entre un trabajo y otro, lo que implica, como lo que decías, Pablito, o sea, no, 45 años no son muchos, güey, o sea, son como que el promedio de años en que tú tienes que entregar tu vida para que tengas, digo que nadie creo que dure tanto en una fábrica, ¿no? En una maquiladora. Sí. Pero el trabajo externo en que el hombre se enajena es un trabajo de autosacrificio. Ah, sí. O sea, es lo que estábamos comentando, ¿no? Con Oseas en este momento. O Es sea, lo que intercambia el trabajador con el empleador, ¿no? Tú tienes el capital para realizar algún producto. Yo tengo lo que es mi fuerza de trabajo. sí, y y es el intercambio que hacemos, digo, para tener los dos algún beneficio, que como sabemos el beneficio pues es siempre más para sí, es como dicen, ¿verdad? El asadón jala más para el lado de ellos que el de uno. Por eso escuchen el sindicato, ahí lo tenemos en el canal también. Ah, sí, escúchelo, raza. Y dense una vuelta por ahí después de haber escuchado para que más o menos entiendan de lo que tratamos, ¿verdad? Sí, pero para el trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en que no es suyo, sino de otro. Sí, sí. Sí, que no le pertenece, en que cuando está en el trabajo no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece al empleado. Sí, le pertenece a otro. Porque cuando tú estás en el jale, en el curro o en el laburo, como digan en tu país, en tu estado, en tu municipio, o sea, el mismo patrón te dice, güey, este tiempo no es tuyo, güey, es mío. Yo que uno lo entiende así porque, pues sí, no, o sea, uno se emplea con ellos y ese tiempo, esas 8, 10, 12 horas le pertenecen a él. Le pertenece al trabajador. Así es, y esto nos lleva al otro aspecto de la enajenación del trabajo, que es la relación del trabajador con el acto de la producción, o sea, con la actividad que realiza. Sí. Que era como lo que comentaba ahorita, o sea, sí. Muchas veces no te gusta lo que estás haciendo, pero por tratar de subsistir o de sobrellevarte en la vida diaria, en el día a día, que eso está bien cabrón, o sea, que hay raza que sí está trabajando y está el día a día, o sea, ya ahí, a veces no te gusta lo que estás haciendo, pero no tienes otra opción, desgraciadamente, y dices, bueno, este es el jale que me están dando, este es el intercambio que va a haber entre el empleador y yo y lo digo así para que quede bien sentado el ejemplo en la enajenación, para que no se les haga así como que, ese otro término bien mamador, y igual y sí se escucha mamador y lo que ustedes quieran, por eso les estamos dando estos ejemplos, y no es para que lo vean de esa manera, es para que vean que es parte del día a día de nosotros también, y que no importa clase social, todos estamos involucrados en ese término. Así es, porque la enajenación del trabajo, o sea, la enajenación es para todos. Uh-huh. Y en ese sentido, fíjate, ahorita que estábamos comentando eso, de las actividades que realizamos, por eso se hace la pregunta al principio del podcast, ¿no? O sea, tú trabajas para vivir o vives para trabajar, tú te sientes realizado realmente en la actividad que realizas. Sí. ¿Por qué? Porque la actividad del trabajador no es su propia actividad, pertenece a otro. Sí. Es la pérdida de sí mismo. Sí. Y qué ironía, ¿no? Porque en el trabajo enajenado
nuestra actividad no consiste en construir el mundo, ¿sí? No consiste en realizarnos, en darle rienda suelta a nuestra creatividad. Si fuera así, ahorita fuéramos, no sé, de esas ciudades futuristas que ponen en las películas o en los libros de ciencia ficción, de que todos viven en armonía y todo ese pedo. Pero pues no, la realidad no es así. No, porque, bueno, después explicamos por qué, pero realmente no nos realizamos en darle rienda suelta a nuestra creatividad, así como tú dices, ¿no? Como sucede en esas películas, en ese tipo de cosas, ¿no? Nuestra actividad no consiste en construir el mundo, ¿verdad? Simple y sencillamente es lo que estábamos diciendo ahorita, ¿verdad? Que es el aspecto en que Charlie, en ese aspecto, acerca de la actividad, de la actividad, Ay, qué bonitos lápices traes, Charlie. de lo que realizamos. Y de esto resulta que el hombre, o sea, el trabajador, solo se siente libre en sus funciones animales. ¿Y cuáles son esas? Pues comer, beber, engendrar. Ir al bañito. Exacto, sí. En cambio... Tirar la piedrita. Ay. Ya ves, pinche Darwin. Déjame pego en las rodillas porque no puedo hacer. ¿Para qué chingados evolucionamos, güey? Éramos felices como changos, cabrón. Haciendo todas las funciones. Con esa pinche 1% menos de cerebro, hubiéramos sido felices. Y fíjense, qué ironía, ¿no? Porque en cambio en sus funciones humanas, como este es el trabajo, se siente como animal, ¿no? Animal, apresado, sí, atrapado, ¿no? Y obviamente que comer, beber, engendrar, son también funciones humanas, ¿no? O sea, obviamente, o sea. Pero en la abstracción en que la separa del ámbito restante de la actividad humana y las convierte, como decía ahorita Oseas hace rato, en única y últimamente, o sea, se transforma la conciencia que tenemos de nuestra humanidad, porque la vemos no como nuestra esencia y fin, sino como medio de existencia física, y al verlo así, vemos lo humano como medio de realización animal. Sí, te despegas de ti, güey. Te despegas. Más despacio, cerebrito. Más despacio, pinche profesor cerebral, no mames. Hablaste, o sea, dijiste muchas ondas acá, filosófico, existenciales, patológico, biológico, o sea, pero sí, o químico, sea, te sientes físico, matemático, que esquizofrénico. Que ya me perdí. La zoofilia, la pedofilia, la me coprofilia. podrías decir de una manera así como... La pornografía, el son del dolor. Como se lo viviera... Buenas noches, nosotros somos carne. Como se lo viviese unos chetos flaming hot acá. No, pues los agarro y le echo salsa. No, güey. No, aquí el punto es el siguiente. O sea que nosotros vemos... O sea, la conciencia que tenemos de nuestra humanidad, ¿sí? O sea, nos olvidamos de ser, güey. Sí, la vemos no como nuestra esencia y fin, ¿sí? De lo que estamos hablando del trabajo, ¿no? O sea, que es acá, en las personas, es la manera de que transformamos el mundo y lo construimos. Ahí ¿sí? Estás hablando de la enajenación de deshumanización. Y o sea, si lo vemos como el trabajo, lo vemos como medio de existencia física. Bueno, ¿sí? El trabajo. Y al verlo así, vemos, ¿para qué te vas al baño? Estamos hablando de acá, de ¿cómo se llama? De las cosas que tenemos, Cuando pides permiso ir al baño. Exacto, sí, porque la clase está bien cool. Digo, no es cierto. Tengo un claro problema con mi intestino grueso. Sí, porque son las funciones que tenemos, y que compartimos con los animales, ¿no? Las necesidades fisiológicas y ese tipo. Unos departamentos. O sea, te olvidas de presencia y desgraciadamente nos agarramos, o se agarra la raza, una idea de que tienes que estar para el trabajo nada más, güey. Sí. Se te olvida familia, se te olvida tu mismo ser, se te olvida todo. Y en vez de enfocarte a ti, y ahorita en la época yo digo que sí es mucho que sé eso, de que la raza se estresa un chingo, güey, porque está así pensando más en el jale que en ellos, sí, que en su familia o en otras cosas. Sí, por ejemplo,
pues por ejemplo, hablando acá que ponerte a pensar en un trabajo en el que estés solo pensando en el trabajo y no tengas otra cosa que hacer más que pensar en el trabajo, y si no piensas en el trabajo pierdes trabajo. Pues las ventas, ¿no? O sea, las ventas es o sea, de los tipos de trabajo, el trabajo de ventas, de vendedor, Y lo es así es más un trabajo cuando en el eres tu propio jefe. que Estresante, depresión. si no tienes hambre, como diría acá el Barbas, ya saben ustedes a quién hablamos, si no tienes hambre acá, o sea, si no estás acá, como quien dice, como dijimos la otra vez acá, detrás de la chuleta, ¿va? Sí. Te la pierdes, ¿no? Y otro güey te la gandalla, ¿no? O sea, e incluso hay hasta momentos en los que unos buscan boicotear a otros para ganar la venta, ¿vale? Ya está yendo no, pero ahí es un tema, o sea, bueno, Digo, yo siento sí, que es muy, sí. va muy de la mano de lo que están diciendo de ese tipo de enajenación en el trabajo en el que no te puedes permitir ni un momento de no pensar en el jale porque pierdes, ¿no? O sea, Sí, o sea, y por eso existen esas expresiones como de que voy a vender porque hay uno que, o sea, porque además pierde. Eres pobre sí, porque güey. quieres, güey. Que esa es una expresión. Camarón que se duerme. Pero lleva la corriente. Que se duerme mueva la pierde. corriente. Uy. No, Duérmase unos tres. y existe esa competitividad acá Agresiva. malsana. Sí, no, es agresiva, es malsana. O sea, realmente yo pienso que Che malsanitas. No es cierto. Chingada madre. O sea, hasta parece que esos güeyes nos patrocinan, chingado. ya hemos dicho un putazo De marcas. de marcas. La verdad es que lo que no sabes es que les decimos para que nos patrocinen, pero nadie nos pela. Patrocínanos, por favor. Sí, pero, o sea, necesito una laptop Desarrollos constructivos, salve. Y mejores micrófonos. Patrocinador, No. eso es verdad. Hablamos en contra del capitalista, pero los queremos también de patrocinadores. Sí, claro que yes. Capitalista, te odio, pero Te amo. te odio, pero tú ámame. Imagínate que yo soy. Ódiame más. Imagínate que yo soy la que te desprecia, pero cada que te desprecia. Te aviento un escupitajo. Ay, si te gusta. Te escupo y te gusta. Algo así. Che cachetadota y se prende. Acabo, pinche capitalista, todo lo asimilas. Perro. Cada que te digo de chingada, tú quieres más. Una relación, amor-odio, Aunque el trabajador termine bien violado. No, pero sí, a huevo, güey. Aunque el trabajador termine bien es un violado. ambiente muy hostil, el de las ventas. O sea, y es un ambiente, yo creo que es de los que, digo, todos en general. En general es un mal ambiente, sí. Son ambientes en los que te Intoxicote. Porque trabajo en la planta nuclear. Te deshumaniza, como decían ustedes, o sea, ya no eres tú, o sea, ya eres una parte o un recurso de la empresa, pero en el trabajo no solo eres tú un recurso de la empresa, sino que todos los que forman parte de esa empresa, que no son tú, son tus enemigos, ¿no? O sea, hasta ese punto, vaya. De hecho, ese es el punto, güey. Sí. Y precisamente son unos juegos del hambre, pero no le sueltas unos vergazos y se calienta el pedo y se pone con chido. hambre. Y precisamente sin juegos. Y fíjate, eso nos lleva exactamente la gente que no eres tú nos lleva al siguiente punto, que es es el otro aspecto que trata Charlie, que es la enajenación del hombre respecto al género mismo. Sí. O sea, ¿qué significa esto? Así, vamos a comentarlo de esto. Sí, explíqueme porque no puse atención. Sí, no, tú nunca pones atención, güey. Tú no me pones ya no me pones atención. Y sigues sin traer los cartuchos. Nah, hombre, este vato está bien en trance. Bien que y es que si nos enfrentamos con nuestra propia esencia, nos enfrentamos con el otro, ¿sí?
¿Quién es el otro? Es con su trabajo. Más despacio, cerebrito. Sí, por favor. Sí, o sea, no estamos con Ya no Rusarín. quiero deberle, ya no quiero deberle En el aula cartones. magna. Ya no quiero deberle No cartones. estamos con Rusarín. Más despacio, cerebrito. Sin nombres, por favor. No, Sin es lo que tú nombres dices, es lo que tú desconocidos, decías güey. ahorita, ¿no? O sea, de que, Armando Cerebril. el otro, ¿no? O sea, Esa película está el bien enfrentarse chida. con el otro, por ejemplo, en las ventas, ¿no? Esos son nosotros. A los otros. Son Sí. un fantasma. Y siempre es esa El competencia, fantasma del ¿no? capitalismo. Con su trabajo, con el producto de su trabajo. Sí, o sea, tú te contrastas con los demás. Ok, entonces el otro es cualquier persona que no eres tú. Exactamente. ¿Verdad? ¿Está Sí. dentro de tu Muy trabajo bien. o no? Es más que nada eso. O sea, el otro es cualquier persona que no eres tú. Ah, bueno, ok, fuera Pero en términos filosóficos se le dice el otro. En términos coloquiales es como el cualquiera, caca, ¿verdad? En las redes sociales Cual- cuando andan quemando gente. cualquiera que no eres tú. Y por eso, ok, los voy a poner a ustedes como traductores. Tú que nos escuches, Y es por eso que Tú que se no dice que oyes. tú que todas nos apoyas con tu like, tú que nos pones comentarios, Prende un incienso, por favor. tú que ves Incienso. nuestros TikToks, Música de fondo relajante. tú que nos sigues en las redes sociales, Pablito. Y tú que nos llevas a ellas. yeah. Esto es un momento de reflexión. No, hombre, ¿De qué le cabrones. sirve al hombre estar trabajando cuando va a valer ver? Digo, no. ¿De qué decirle no está trabajando si se pierde a sí mismo? Huevo. Padre nuestro, que estás en los cielos. Mándanos agüita. De agüita chévere, güey. En su centro la tierra. Mironga, birra. Es otra cosa. ¿verdad? Nacional Nacional Mexicano, güey. Sí, no, es que está como Firmes ya. Es que eso lo hacía Tintán. Ya, güey. Bueno, y luego. Oye, güey, espérate. Apenas van a ser las 12 de la medianoche, güey. No es las 12 del mediodía, güey. Pero bueno. Es que no estamos en Alaska, amigo. Ay, güey. Pero son las 12. Son las Y 12, cada las 12 horas es un momento reflexión. Del ángelus. Del ángelus. El ángelus era Lucifer era un ángel que se reveló. No es cierto. Un ángel que se Usted quiere reveló hablar de la Biblia. ante su empleador y le dijo: a la verga, perro. Es que se supone que usted también es el padrecito. Es cierto. Trae trampitas. Armando El trampitas. trampero. Entonces, toda relación que tengamos con nosotros mismos solo encuentra su expresión verdadera en relación con los otros. Por favor, tradúzcanlo. O sea, es lo que ustedes están diciendo, ¿no? Que toda relación que tengamos con nosotros mismos solo encuentra su expresión verdadera en relación con nosotros. O sea, Que si no estás a gusto, no vas a estar a gusto con los demás. es de que nos tenemos que contrastar con los demás, porque de lo contrario no tiene sentido lo que hacemos. Sí, es como dicen: si no estás bien contigo mismo, ¿cómo puedes estar bien con lo que te rodea o los Ay, que te güey, rodean? ya. O ya nos fuimos bien lejotes. No te entendí nada, hermano. Y lo dicen que el que no puede Pero, o sea, tú conocer estás hablando de que, o sea, obviamente, el trabajo como realización de uno mismo, uno lo muestra a los demás y tiene que ser reconocido por los demás como la expresión de uno mismo, ¿no? Sí. Es el deber ser, Ajá. pero no, eso no es lo que sucede en una persona enajenada en su trabajo. No. Una persona generada en su trabajo. No. todo lo contrario, Es que el problema de la enajenación es que yo al menos en una parte de lo que pude leer que hay de los 4 tipos de enajenaciones que hablaba el buen Charlie, Charlie Sa. era de que hablaba de la enajenación en el trabajo y la enajenación en el producto, que como que están relacionadas unas y otras, ¿no? O sea, porque obviamente en el momento en que uno como trabajador, bueno, es un trabajador, es un empleado, no es el dueño del medio de producción, no es el dueño de la fábrica, no es el dueño de la empresa, pues uno trabaja ahí, ofrece sus servicios, a lo mejor uno crea un producto, pero al final ese producto no es de uno, o sea, uno lo crea en base a su trabajo, en base a lo que uno sabe hacer, sus habilidades, crea un producto y ese producto final no es de uno, es de la empresa,
es el dueño del capital de la empresa, y entonces, uno no puede decidir de entrada, antes de hablar de crear un producto, uno no puede decidir qué va a crear, porque le van a decir qué va a crear. O sea, yo entro a una empresa y me dicen, tú, por ejemplo, una fábrica, no sé, me dicen, tú vas a trabajar en esta línea de producción para producir empaques, no sé, empaques Sí, sí, sí. Para lo que tú quieras. Para lo que quieras, o sea, para una... Empacador. Juez. Sí, o sea, para lo que sea. Sí, para lo que sea. Y tú lo que vas a hacer. O sea, entonces tú ya no decides qué vas a hacer, tú simplemente vas a hacer lo que te piden que hagas. Exacto. Y todavía tú lo hiciste, lo que te pidieron que hiciste, el empaque, y ese empaque no es tuyo. O sea, tú simplemente lo hiciste para el dueño de la empresa, que es la que fabrica empaques y los vende. Entonces, no eres dueño, no decides tú como productor, porque tú eres un productor. O sea, exacto, tú como productor no decides ni qué hacer, ni qué se va a hacer con ese producto. Entonces tú ahí ya estás completamente sin control de eso. Simplemente lo haces porque te reditúa un salario. En caguamas, usted puede envasar las caguamas cuando esté trabajando ahí, pero no va a decidir a dónde van a llegar las caguamas, ni qué se van a hacer con ellas. Es más, ni siquiera se las puede tomar, güey. Es lo más culero. O sea, así de sencillo. Sí. Entonces, ese es el detalle con la enajenación del trabajo y del producto, porque no solo tú eres parte de una producción en la que te dan un rol a ti, y pues agarras tú ese rol, o sea, porque pues es como que te van a pagar. Exacto. Y si no te pagan, pues no recibes dinero. Si no recibes dinero, pues no comes. Haces huelga la verga. En una sociedad capitalista como la de México, si no tienes dinero, ¿cómo chingados vas a comer si no tienes dinero? No vas a comer. Entonces, de entrada es eso. Tienes que asumir un rol en un trabajo, el que sea, con tal de que puedas comer, recibir dinero para comer. Y dos, en el momento en que tú estás en ese trabajo, tú no decides ni lo que vas a producir, ni eres dueño de lo que vas a producir, ni decides qué va a pasar con lo que vas a producir. En el peor de los casos, te puedes volver incluso consumidor de lo que tú produces, como con las caguamas, pero tú lo haces en base a que alguien que es el dueño de ese producto que tú produjiste te lo venda a ti. O sea, entonces el producto que tú produciste no es tan tuyo, que tú incluso vas a pagar por consumir ese producto que tú produjiste. Sí, o sea, hasta ese punto. O sea, ¿cómo? A ver, por no. Es que ahorita que estás en ese ejemplo, me acordé, por ejemplo, los trabajos que ofrecen el servicio de limpieza, güey. O sea, lo que ofreces, pues, es un chingo de esfuerzo físico en ciertos casos, y en la mayoría de las mujeres, porque no sé de qué, y no es de risa, es neta, de que, por ejemplo, las mujeres no se van a reír. Las que tienen cesárea no pueden hacer mucho esfuerzo físico, y sí, en los trabajos de limpieza a veces les exigen mucho esfuerzo físico, para cuando al final la paga es muy miserable, güey. O sea, no es... No, deja tú, o sea, por ejemplo, personas que... Y está bien mamón el ejemplo, pero es neta, güey. No, pero sí es, así es. Testimonios, güey. A mí lo que se me hace muy impresionante es las personas, por ejemplo, que se dedican a la limpieza de hogares, por una paga. Bueno, y ya viene la limpieza de hogares, güey, también está y lo llegan a su casa. Quieren pagar bien poquito, güey. Y lo llegan a su casa y a seguir limpiando, o sea, y dicen, güey, todo el esfuerzo de comer y atender a los morrillos. Todo el esfuerzo que puedo haber hecho en limpiar mi casa, ya me lo gasté. Que cualquiera puede decir, no, pues con la energía. Es un trabajo, bueno, si usted piensa que es un trabajo y que en base a eso les pagan y con pagarles ya está
termina su... o sea, por ejemplo, las personas que contratan el servicio de una persona que les haga la limpieza de un trabajo, si creen que con el hecho de que ya les paguen, ya cumplieron con todas sus obligaciones, discúlpenme, pero se les está olvidando que esa persona que ofrece el servicio para limpiar en su casa es un ser humano igual que usted y que tiene una empresa, las mismas necesidades igual que usted, y que no solo se satisfacen sus necesidades con el hecho de que se cumpla con la cuota que le da. O sea, imagínate. No le estamos pidiendo cosas extraordinarias, pero simplemente le pedimos que más tome conciencia, que es una persona igual que usted y que tiene las mismas necesidades que tiene usted y que no solo es una persona a la que se podría decir que se le cubren todas sus necesidades con el sueldo que usted le da. O sea, imagínense, o sea, trabajar así en ese ramo, de limpieza, ya sea casa, ya sea empresa, y luego salir después de que te desgastaste físicamente, que también hay otros trabajos parecidos. Ahorita ponemos los ejemplos. Y después de eso llegar a tu casa, güey, a limpiar, a hacer de comer, a preparar los morrillos para el otro día, a preparar tu lonche, güey, a preparar tus cosas para el trabajo al otro día. Pues es una chinga, güey, doble. Y para que te estén pagando eso, sí está muy cabrón, güey. Pues sí, por eso, obviamente ahí se relaciona con un tema. El tema que platicamos, este tema anterior que publicamos, que es el de la inflación, donde hablamos, por ejemplo, del tema del rezago de los sueldos, que sí se relaciona mucho con ese tema. Pero, por ejemplo, ahorita estamos hablando de la enajenación, se relaciona en el tema de los sueldos, por ejemplo, también. Pero, pues yo creo que un aspecto importante es el darnos cuenta de cómo nos enajenamos incluso a personas que no somos dueños de una empresa, por ejemplo, porque muchos de los que contratan un servicio de limpieza con una persona que les hace limpieza en su casa, no necesariamente son dueños de una empresa, simplemente son otro trabajador más, bajo un nivel distinto en la categoría en la que se definen los niveles de trabajo, ¿verdad? De la distribución del trabajo. Y que muchas veces incluso sin ser un dueño de una empresa, siendo simplemente una persona que tiene un hogar, o sea, contrata un servicio de limpieza con alguien más y no lo ve como una persona, sino que lo ve como un servicio, así, literalmente hablando como un servicio, como algo que ver así, como algo que no es así, empatía, como algo que no es una persona en sí, sino es un servicio. Y ese es mi servicio de limpieza, tiene que limpiarme bien la casa y todo, tiene que dejar la pulcra y todo, y en base a lo que yo le doy, cumplo con mi obligación con ello y ya. Y dices, güey, es una persona, güey. Sí, hasta ese punto, una robotina, güey, no somos los supersónicos de que robotina limpieza. Puede llegar, o sea, esa enajenación en la que ni siquiera relacionamos el hecho de que esa persona que presta su servicio es una persona, o sea, es un ser humano. Así que, para efectos prácticos y de que sigan escuchando este podcast, vean el pasado podcast de la inflación, sí, que tiene que ver con estas personas que, pues como decía Pablo, que ganan, sí, y que ganan poco, y también vean el sindicalismo de que tienen que estar sindicalizadas, pues para hacer valer sus derechos como personas que se dedican al servicio de la limpieza o de algún servicio más, o como empleado. Y por ejemplo, ahí en ese aspecto estamos tratando uno de los 4 aspectos de la enajenación, que es la enajenación por deshumanización. Voy a leer así rápidamente una porción de un texto de lo que pude encontrar yo, de lo que pude yo encontrar de información. El sujeto no puede sino perder su humanidad al verse reducido a una simple función del sistema capitalista, la del trabajo vivo, pura mano de obra, pura labor automática, puro esfuerzo manual o muscular, como si fuera un animal de carga o una simple cosa, una pieza, engrane o circuito.
esa es la tercera forma de enajenación que explica el Charlie. La enajenación respecto al ser genérico del hombre, una enajenación que hace del ser humano, tanto la naturaleza como sus facultades espirituales genéricas, un ser ajeno para él, un medio de existencia individual. O sea, te conviertes en una herramienta nada más. Sí. Te deshumanizas porque eres una herramienta. Que es lo que hablábamos del que Te contrata. cosificas. Que contrata. Acabas de usar una palabra bien La aprendiste, señor. chingona y que es realmente Sí. una palabra que queda como que queda como anillo al dedo. Te cosifica, te conviertes en una cosa, te conviertes en una herramienta. Por eso, por ejemplo, lo que hablábamos de las personas que ayudan en la limpieza de la casa, se vuelve una herramienta y entonces ya no la concibes como una persona, la ves como una herramienta más. Exactamente. Entonces ahí es donde la enajenación te deshumaniza. No, y vaya, muchos piensan que o sea, y no solo te deshumaniza con quien te pueda prestar un servicio, te deshumaniza con ti mismo también, o sea. Sí, te baja la autoestima. No, ¿cuánta gente, por ejemplo, no puedo llegar a más. cuánta gente, por ejemplo, se la pasa horas y horas, incluso después de su jornada laboral, en la oficina, trabajando, quemando horas que podría bien utilizar con su familia, con sus hijos, que podrían utilizar para estar con su esposa, para estar con sus hijos, para estar con sus papás, para estar con su familia. Para estudiar, Y la quema, para estudiar. para... Y la quema en el trabajo, ¿por qué? Porque su vida, o sea, su vida como una persona, como un ser humano, queda en segundo término. Y lo primordial es su trabajo. Sí, lo que hace en su trabajo. Ya su mentalidad está enfocada en eso, bueno, es que el trabajo y que tiene que ser el trabajo y es que es eso, bueno, ahí viene un punto bien chido es que hay que ponerse la camiseta del trabajo. Sí, sí, pero tampoco no, hay que mamarnos. Eso de ponerse la camiseta del trabajo, sí, pero pues es toma y daca, ¿no? Ya en ese aspecto ya es, pues sí, me pongo la camiseta del trabajo, pero pues qué beneficios más voy a tener yo, o en qué más me va a beneficiar a mí. O sea, que va a venir un tiempo extra, ok, pero pues si estoy llegando puntual, si estoy llegando, si no te estoy faltando y estoy cumpliendo con más de mis expectativas que debo dar, a la hora de hacer mi trabajo, o sea, ¿y qué onda? O sea, ¿yo qué gano? Porque desgraciadamente hay muchas empresas, y volvemos al tema de la limpieza, hablando de cuestión también ya empresarial, o sea, a las personas las ven como si fuera un objeto, güey, o sea, sí, me está jalando bien, está haciendo su jale, no hay pedo, te chingas más, güey, estás jalando, o sea, estás ganando lo mismo, no te lo están valorando. La raza se agüita y deja el jale o empieza a faltar o le deja de echar ganas, güey. O se cambia de trabajo, güey. Por ese tipo de situaciones, o sea, ya no lo ven como que sí, le voy a echar ganas, hay motivación, me está gustando lo que estoy haciendo, estoy aprendiendo, me están mandando a capacitaciones, porque también eso está bien chido. A lo mejor, como decía César, a lo mejor no tienes algo así después de que ya está el producto terminado, pero pues tienes capacitaciones, aprendes otras cosas, muchas cosas en las capacitaciones, o sea, ya cuando sales de ese trabajo, ya tienes un madral de experiencia porque te estuviste ya certificado y estás certificado. Un ejemplo de eso son los montacarguistas, de que no, pues bueno, fui montacarguista, ¿tienes licencia? No, sí, aquí la tengo, la muestras y todo el pedo, güey, y puedes conseguir una mejor, ¿cómo se llama? Un mejor trabajo, donde te pagan más, te está gustando lo que estás haciendo,
y por lo mismo que tienes esa motivación. Un saludo para todos los montacarguistas que nos oyen. Y fíjate, güey, no les pagan más, güey, porque hasta eso, güey, tienen un tope salarial. Sí. Pero no, porque así funciona, pues las reglas de los trabajos, ¿no? O sea, a como los conocemos. Pero fíjate es lo que estamos hablando. Sí. De cómo funciona el sistema en este momento, cómo funciona la regla del trabajo, cómo estamos enajenados en base a esas reglas de trabajo. Y precisamente la vida genérica, o sea, como género de las personas, ¿no? Tanto el hombre como en el animal consiste físicamente, en primer lugar, en que el hombre como el animal vive de la naturaleza inorgánica, así como las plantas, los animales, las piedras, La gentilidad. Sí, el aire, la luz, constituyen una parte de la conciencia humana, en parte como objetos de la ciencia natural, en parte como objetos del arte. Pues eso también constituye una parte de la vida y de la actividad humana, ¿sí? Porque, pues, todos esos elementos aparecen para consumo y goce en forma de, pues, de calefacción, de vestido, de vivienda, de alimentos. Así que la naturaleza, o sea, lo que es el cuerpo inorgánico del hombre, en cuanto ella misma no es cuerpo humano, porque el hombre vive de la naturaleza, esto quiere decir exactamente que la naturaleza es su cuerpo, con el cual ha de mantenerse en proceso continuo para no morir, ¿sí? Así que el hombre es una parte de la naturaleza. Y el trabajo enajenado convierte la naturaleza en algo ajeno al hombre, porque la naturaleza, o sea, ya va de lado. Está fuera de. Sí. O sea, tú tienes que transformar todo lo que está fuera de ti en las cosas que estábamos platicando ahorita, ¿no? Sí, o sea, en calefacción, en vestido, en techo, sí. Ahí, digo, supongo que ya hicimos el énfasis en eso. Sí. Pero pues no está de más, o sea, volverlo a repetir. Estamos hablando de un sistema capitalista, que el capitalismo obviamente va en base a la producción, al mercado. El mercado solo va en base a la ganancia. Y si no es ganancia, no hay mercado. Y si no hay mercado, no sirve es descartable para el no es rentable. No es rentable para el capitalismo, exactamente. O sea, entonces, obviamente, pues ahí pues nos topamos con el tema de que se enajena o se transforma la naturaleza en un bien rentable, si es que es rentable, y si no es rentable, pues es descartable, ¿no? Ajá, así es. Como decías. Y nosotros, por ejemplo, aquí en Monterrey lo vemos y lo tenemos muy claro ahorita. O sea, por ejemplo, lo estamos viviendo ahorita que en Monterrey lo estamos viendo ahorita, en Nuevo León lo estamos viendo ahorita con ese tema de los recortes de agua. O sea, que es un producto de pues un abuso de recursos naturales como el agua, en un abuso de recursos naturales como el agua en industrias, por ejemplo, como la industria ganadera. Incluso, o sea, no solo es el abuso en el recurso del agua como un recurso natural, sino en otros recursos naturales o parte de la naturaleza, como la ganadería, que la ganadería implica seres vivos, ¿no? Animales, o sea, que son explotados y son producidos industrialmente para el consumo del ser humano. ¿Por qué? Porque le dejan ganancia. ¿Por qué? Sí, señoras y señores. Por el hecho de que usted quiere echar su carnita asada cada fin de semana. Y anda quemando eso le pega. Eso obviamente es cubierto por la industria ganadera. Que la industria ganadera es la industria que más agua utiliza en el estado. Y gracias a esa industria ganadera que explota y sobreexplota un recurso como el ganado para poder cubrir esa demanda de carne para su carnita asada el fin de semana, pues por eso en este momento no tenemos agua. Así de sencillo. Entonces,
para que se den una idea de cómo es un círculo. Es un círculo, se nos regresa y se nos regresó y se nos está regresando en este momento. Usted que se queja del gobernator, que no tenemos agua, pues es precisamente por ese círculo, esa demanda que es Exagerada. parte de esa enajenación de la naturaleza, de recursos naturales, como el agua, que es vital para la vida, y como animales, como el ganado, que es un recurso natural también. Que fíjate, el nombre de recurso natural se escucha a la verga. Pero porque el nombre de recurso natural precisamente es por esa misma enajenación. Como yo estoy enajenado, hijos de su puta madre. Sí, o sea, por sí, eso sí. los preso de esa manera, malditos. Porque es parte de esa enajenación. Sí, Por eso exacto. se le llama recurso natural. Por esa enajenación en la que no lo vemos como naturaleza, lo vemos como un recurso utilizable, explotable para el ser humano. Y fíjate que por eso mismo el trabajo enajenado convierte a la naturaleza en algo ajeno al hombre, güey. Sí, lo hace ajeno de sí mismo y de su actividad vital, güey. O sea, el trabajo, o sea, la vida productiva misma aparece ante el hombre solo como un medio para la satisfacción de una necesidad. La necesidad de mantener la existencia física, güey. ¿Sí? Que es lo que estábamos hablando. O sea, sí, o sea, trabajas. Bueno, no les quiero dar la respuesta a las preguntas que les hacemos, pero tú trabajas para vivir o vives para trabajar, ¿sí? O sea, al menos en eso que estoy comentando se responde eso, güey. ¿Qué significa esto con lo que tú estás comentando, güey? Pues sí, güey, o sea, estamos tan enajenados que todo este cotorreo que tiene que ver con la convivencia de la naturaleza nos parece tan ajeno. Y somos uno mismo. Wow. Muy bonita canción. De Chambelán. ¿Qué pasa? Pero en esto, que el animal. ¿El moped? No, ese cabrón no. Pero tocaba chido la batería, fíjate. Sí, pinche bataco chido. Pero en esto que el animal también produce, o sea, por ejemplo, las abejas, los castores, las hormigas, construyen. Los castores a Belén. Los castores que hacen vainillita. Esos construyen sus nidos, sus viviendas. O sea, sí producen, ¿verdad? O sea, construyen sus nidos, sus viviendas. Tienen su Infonavit. Bueno, o sea, para aquellos que no sepan lo que es Infonavit, pues es acá la institución que otorga crédito a los trabajadores mexicanos, en este caso, para que tengan su vivienda. Sí. Pero los animales producen únicamente lo que necesitan inmediatamente para sí o para su prole. El animal forma únicamente según la necesidad y la medida de la especie a la que él pertenece. Mientras que nosotros, pues sabemos producir según la medida de cualquier especie y sabemos imponer al objeto la medida que nos hace inherente a ello según las leyes, bueno, porque también sabemos construir según las leyes de la belleza, de la estética, ¿no? Perro. Sí. O sea, esa es la diferencia que nosotros tenemos con los animales. O sea, yo no soy un animal porque te veo bello, precioso, hermoso. Ay. La estética, la belleza. Chiquito, papá. Ya, baby. Por eso es que solo en la elaboración del mundo objetivo es donde el hombre se afirma realmente como un ser genérico. Sí, o sea, como lo que es. El Jimmy. Y esta producción es su vida genérica activa, mediante ella aparece la naturaleza, ¿sí? Como su obra y su realidad. Así que el hombre hace un mundo a su imagen y semejanza, ¿sí? Ajá, Diosito, ¿qué andas haciendo ahí? No, o sea, bueno, o sea, no es que, digo, igual y para los que sean creyentes y todo ese rollo. Tengo unas letras así como de
300 metros de más despacio, cerebrito. ¿Qué nos tratas de decir? Sí, aquí se trata de decir lo siguiente, de que los animales, o sea, ellos construyen pues según Base su a su especie, ¿no? A necesidad sus y necesidades y en lo lo inmediato, termina sí. todo. Nosotros no, las personas tenemos esa conciencia, esa capacidad de construir de acuerdo a las necesidades de los destruir. animales, de acuerdo a las necesidades de las personas, ¿sí? Y nosotros construimos también de acuerdo a las leyes de la estética, de la belleza. O sea, podemos construir algo que nos parezca bonito. Todavía, o sea, podemos ir más allá de todo esto. ¿Sí? Algo que se nos haga chido. Sí, porque los animales no, ¿verdad? No, ¿Quién pero sabe? eso en base a su necesidad. Sí, sí. Y a como van avanzando ellos, van produciendo lo que van requiriendo. Y nosotros no, nos alonchamos a veces muy cabrón en ese tipo de cosas. Exactamente. Y fíjate, pues es por eso que en la elaboración del mundo objetivo, o sea, lo que tenemos, o sea, materialista, o sea, como materialistas que somos, es en donde nosotros nos podemos afirmar realmente como un ser genérico. O sea, o sea, güey, yo estoy construyendo para otro, ¿sí? Es donde yo Sí, me sí. reafirmo, me afirmo, o sea, donde me contrasto. Ahora la primera comunión, la confirmación. No, no es cierto. Oye, tú eres muy religioso, ¿verdad, cabrón? No, es cotorreo. Ya sé, no, güey, pero mira. Entonces, es lo que estaba hablando, ¿no? De ese tema de lo que habla el Charlie, ¿no? De cómo en esa producción de la vida genérica del hombre, Ujú. o sea, cómo aparece la naturaleza en donde nosotros transformamos la realidad, ¿no? Sí. Y podemos hacer un mundo a nuestra imagen y semejanza. Y no necesitamos, ahorita que tú comentabas también, nuevamente hablando de Diosito, o sea, nosotros somos los que Necesito transformamos realmente un mundo a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Y ahí disculpen las personas que sean creyentes, pero digo igual y Ya eso es discutible, y eso son otros temas, pero a lo que se va es de que el objeto del trabajo es por eso la objetivación de la vida genérica del hombre, sí, o sea, el hombre, o sea, como género, se desdobla no solo intelectualmente, porque tú estás desarrollando una actividad intelectual cuando estás creando ese tipo de producciones, ¿no? Lo que estábamos hablando ahorita. Y igual tu capacidad puede llegar a más, pero te limita cuando estás dentro de un trabajo. Sí, exactamente. Igual No, güey, tú te vas a sacar un 10, cabrón. Eso ya pasé, profe. Pero como que te ves un cartón de caguamas. Chingue su madre el cartón, profe, se lo traigo mañana. Pero, por ejemplo, sí es cierto, o sea, te limita tanto que a veces no te limita tanto que no te deja ver qué tanta capacidad tienes, o muchas veces la empresa te llega a decir, "Ña, te estoy pidiendo esto nada más, no quiero que me vengas con otras cosas que sí te puede beneficiar, que sí me puede beneficiar a mí como empresa, pero yo nada más te estoy pidiendo esto y eso es lo único que tienes que hacer porque así está en el contrato. Y te chingaste, te guste o no te guste, y si quieres renuncia y te finiquito lo que tú quieras. Pues sí. O más peligroso todavía que a veces es más difícil de reconocerse es cuando una empresa te da libertad de ser creativo, También está el caso. pero nada más en base a lo que A cierto objetivo que tiene la empresa. a lo que la empresa ofrezca, ¿no? O sea, entonces tu creatividad se resume a lo que la empresa ofrece. Y obviamente toda tu creatividad o todo lo que tú puedas crear va a ser propiedad de la empresa, ¿sí? Un ejemplo bien sencillo. Vamos a pedirle a todos los empleados que manden una propuesta de la mascota de la empresa.
pero aclara, ¿verdad? Y va a ser caguamina. El ganador- Bueno, va a ganar El caguamina. ganador va a recibir un premio de N cantidad de dinero monetario o de valor, ¿no? O sea, algo de valor, ¿no? Pero todo lo que Pero haga lo que ese hizo, minijuego, la imagen, eso va a ser legalmente empresa. propiedad de la empresa. huevo. Entonces, Caguamín. incluso puede llegarse a dar el caso en que incentiven tu creatividad, pero le incentiven, uno, limitada Sí. a la empresa, y dos, limitada a que todo lo que pueda ser producto de tu creatividad va a apropiarse de eso la empresa para la que trabajas. Es una manera todavía más peligrosa porque están incentivando tu creatividad, te están diciendo, Sí. sé creativo, pero sé creativo en base a lo que yo soy como empresa, y dos, sé creativo y todo lo que tú crees, si tú eres el ganador te doy un pequeño regalo, pero eso va a ser propiedad de la empresa, obviamente. Y eso pasa mucho en la lucha libre, de que, registra tu nombre, el nombre de la empresa y todo lo que hagas artísticamente como luchador, porque es el deporte artístico, pues no te lo vas, no te vas a llegar en mérito. Enajenados. Sí. Entonces, Había una vez un viejito. toda esa ventaja que respecto al animal se convierte, o sea, de que tenemos con el animal. baterista, Bueno, Oye, güey, todavía los mopeds, güey, o sea, no es de tu güey. generación, güey, no mames. El show de los mopeds en lo España veía, son los pequeñecos, güey. Los pequeñecos, güey. Sí, güey. Un saludo para la gente que... pero me tocó ver los mopeds en el 5. Sí. A René con Rufo acá. Tocando el pianito. Eran los 80 cuando los pasaban. Sí, era hace mucho. Bueno, es que en Saltillo en ese entonces no había cable, entonces te pasaban caricaturas de ese Provincianos. te pasaban Candy Candy, Pero te pasaban el 5 era canal, bueno, el 6, de hecho, en ese tiempo el 6 era canal nacional, ¿no? El 6. Sí, nada más que estamos platicando aquí, banda, de ¿cómo se llama? De los canales que había, los canales rancheros que había aquí en México en aquel momento, ¿verdad? Teleranch. Pero luego vamos a tratar un tema de temas así, ¿verdad? Que tiene que ver con enajenación, ¿verdad? O sea, de programas y así, ¿no? Pero bueno, el caso es de que esa ventaja que supuestamente tenemos con los animales se convierte en desventaja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estás tú, eso es un león, pues ya. No, porque Bueno, ya. Sí, no, cabrones, o sea, ya me están haciendo enojar, o sea, y cuando me hacen enojar, los voy a tener que enseñar. Les voy a tener que enseñar. Me saco la regla, La 30 regla. centímetros de pinche reglazo en los hocico. la chancla mojada. Qué rico. Ay, güey. Ahorcame con el cinto, digo, pégame con el cinto. No sabía que fuera sodomista, güey. No, ni yo, güey. Ay, güey, eso me gusta. A mí me gusta mucho de eso. No eres el Lelo el que salía en la película de ¿cómo se llamaba esa película, güey? De Pulp Fiction. Pulp Fiction, güey. No mames, güey, no, tampoco. No estoy conociendo. Digo, porque a mí me gustan de esos, un saludo para Ner, por cierto. Un camarada acá de la raza, un camarada. Y saludo al Ner. Yeah, baby. Entonces, dice Armando Ner que él es tu Lelo. Bueno, y volviendo al tema, alumnos, es que es por eso que el trabajo enajenado al arrancar al hombre el objeto de su producción, le arranca su vida genérica, o sea, su vida como hombre, y transforma su ventaja, la que estamos hablando respecto del animal, en desventaja, ya que de el mismo modo que al degradar la actividad propia, la actividad libre,
la condición, o sea, la actividad libre, o sea, a la condición de medio, hace el trabajo enajenado. Andar siendo tú. Exactamente, de la vida genérica y de la vida genérica en sociedad, en donde tú te contrastas. De que una che, no, güey, voy a jalar, güey, salgo hasta las 11. La verga. Sí, los pinches horarios mal pedo, ¿no? Chi. O sea, lo vuelven en medio para la asistencia física, ¿no? Y es ahí donde se refleja de que tú vives para vivir. O sea, o trabajas trabajas para vivir o vives para trabajar, ¿sí? Entonces, nuevamente se vuelve a proyectar la pregunta o sea, volvemos al mismo tema de para qué estamos hechos, ¿no? Sí, porque ahí yo creo que es donde entra otra de las 4 enajenaciones que nombraba el Charlie, que era la enajenación como desocialización. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo relacionarse humanamente con el otro cuando se ha perdido la propia humanidad? O sea, ¿cómo te vas a relacionar con los demás como persona? Cuando ya te perdiste tú como persona, cuando tú te convertiste en un eslabón, un recurso humano, una parte, un medio para un fin y no el fin de las cosas. Y eso está bien, no, porque, fíjate, incluso, inclusivamente, perdón. Inclusivamente. No, inclusivamente, güey, o sea, ya cuando la raza llega a socializar, güey, no les ha tocado de que se agarran a hablar nomás del puro pinche jale, porque no tienen otro correo. No saben socializar. O sea, se pasan hablando del jale. Güey, es que la colada acá que venía de metal, güey, que se llevó a 3 cabrones. Y, no, sí, qué culero. Y no, jefe, no. O sea, ya estando socializando, ya no te hablas como camarada, güey. Si te invita tu jefe en vez de cotorrear, que no, chido en el chévere. No, sí, jefe, no, sí. Hasta andas de lamehuevos. Digo, ese es otro pedo, pero. No, o sea, está es bien que es parte de la enajenación, güey. Está bien cabrón, güey. O sea, socializas, pero pinche socialización, cotorreo, está bien culero, güey, porque nada más hablas del jale, güey. O sea, muchas veces uno sale del jale y va a cotorrear con la banda y a unas chavecitas y no, que viste este meme, o que viste el partido, que viste una mamada así, o que esta película, X o Y, viste este libro, lo que tú quieras. No, güey, se enfocan en el jale y así que, güey, estamos todo el tiempo en el jale, güey, para que nos agarramos a hablar de eso. O sea, sí es cierto, güey, está bien cabrón cómo nos enajenamos a veces. Ya no hay relaciones sociales entre personas, sino entre partes de un trabajo, ¿no? O sea, y lo dejas tú, o sea, y eso en el mejor de los casos será de que pues comparten experiencias de trabajo, como dices tú. Ajá. Porque madre, su vida es el trabajo, ¿no? El pedo, güey, que está bien triste, ¿no? Porque esa es tu vida, güey. O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué realizaste? ¿Cómo te sientes realizado como persona? Pues, porque esta semana llegué temprano y no me rebajaron el bono de asistencia, puntualidad. Porque esta semana me encontré con mi chisme de acá. Ahora no llega los. O sea, a este punto te llaman en el mejor de los casos. Ajá. En el peor de los casos, simplemente no puedes socializar con los demás, como lo que hablábamos ahorita del tema de las ventas, ¿verdad? Ok. Porque los ves tus rivales. O si socializas, lo haces en un aspecto acá de doble cara. Te pongo buena cara para que sueltes la sopa, ¿va? Y luego como te chingo, ¿no? O sea, hasta ese punto, o sea, en el que o no puedes socializar porque la única manera en que socializas es hablando que compartes cosas de que todo es trabajo y no dejas de hablar del trabajo ni siquiera en tus cotorreos fuera del trabajo. Sí. O de que socializas de una manera acá engañosa para simplemente, o sea, que es lo primero que haces cuando estás cotorreando, que no se le dice a tu camarada que esté ahí a un lado, se te caga la plática, güey, le dices,
¿Y luego qué hice el jale o qué? Sí, güey. No mames. ¿Está viendo, no? Como decía el buen Charlie en sus cuadernos de París, los seres humanos dejan de unirse, cooperar y compartir y se vuelven egoístas. Cada uno lo acapara lo que tiene, rivaliza y compita con nosotros, tal modo que el ser comunitario del hombre aparece bajo la forma de la enajenación. Y la sociedad se convierte en algo que es la caricatura de su comunidad real, una sociedad en la que el vínculo esencial entre los seres humanos es considerado falso, tramposo, hipócrita, impertinente o accesorio, mientras que la separación es valorada como la existencia verdadera. ¿Y cómo dice que dijo? O sea, al final, llegas a creer que lo real es competir con los demás. ¿No? Estar acá. Competir con los demás, estar arriba de los demás, el no cooperar con los demás, sino verlos como tus rivales y ser el verga, ser el chingón, ¿no? O sea, llegas al punto de decir, yo voy a ser el chingón, ¿por qué? Porque yo me voy a chingar a todos estos putos y yo voy a ser el chingón. No mames. O sea, estás completamente desocializas, o sea, uno mismo también se desocializa por ese tipo de ver las cosas. Ya no lo ves, ya no ves con los que tú convives día a día y todos los días, porque es la gente con la que trabajas. Como camarada, sino que no, este güey está es como jalando rival, como yo. Sí, vas a ver cómo chingar. O sea, y muchas veces pasa. No siempre, pero muchas veces pasa. Muchas veces pasa, güey, sí pasa. Es importante reconocerlo porque muchas veces, yo mi trabajo me la hago bien con todos, yo traigo bien puesta la camiseta. Si tú acabas de decir que traes bien puesta la camiseta, discúlpame de la vida, carnal, compa, raza, pero estás bien alienado, o sea, estás bien enajenado. O sea, y ese pedo está bien cabrón porque se da mucho, bueno, por ejemplo, yo que ando acá haciendo los pininos en la herrería, se da un chingo, güey. O sea, se da un chingo. Es bien raro la raza, güey, que ve, por ejemplo, yo que estoy empezando de que está uno batallando y no te da un tip, güey. O sea, te dice, güey, yo lo hice así, 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 pero te dice cómo. Es bien raro, güey, la raza que dice, güey. Son egoístas, envidiosos. Pues. Sí, es la neta, o sea. Porque. No lo quiero ver así, pero sí. No lo quiero ver así, pero es la realidad, o sea. Estamos hablando del producto de la enajenación, güey. Eso es lo que produce la enajenación, güey. Y por ejemplo. De lo acaba de mencionar este vato. De lo poquillo que uno sabe decir que no, pues mira, sí WhatsApp, pero ya cuando quieres consultar algo, güey. Sí me ha tocado de que tengo que consultar un chingo de raza que se dedica a eso, güey, para poder hacer el jale que me piden a veces, güey. Ajá. Porque si no, o sea, es bien raro que te digan, no, mira, le sigo así, así. Bien raro, güey. Nomás se quedan así como que, ok, no, pues está, la típica, ¿no? De que, no, pues está cabrón, güey, está cabrón. Pero sí, güey, sí existe mucho eso. Y no nada más en el ejemplo de la herrería, la carpintería o cualquier otro oficio. No, sí, o sea, es que sí, o sea, tú puedes irte a a cualquier trabajo, ¿no? O sea, hablaba de las ventas, tú estás hablando de la herrería, yo puedo hablar de mi trabajo y siempre nos vamos a encontrar gente así, güey. Sí. Y bueno, yo lo veo así, o sea, hablando en parte del concepto de la generación, o sea, si quieres que fluya tu jale, güey, o sea, yo lo veo de que, pues, lo que sabes, compártelo, ¿no? Para que, o sea, estar en el concepto de estar bien todos en el entorno, de que las cosas salgan bien, de que, no sé, este güey no sabe hacer esa cosa y yo sí sé, no le voy a decir, a lo mejor se trunca el jale o algo y pues todos salimos perdiendo. O sea, también tiene mucho que ver eso de que, pues, sobres, vamos a alivianarnos todos, güey. Que bien raro, güey, si lo llega a ver la empresa, así que me está jalando este equipo, me está jalando la forma de jalar de estos cabrones, vamos a tomar ese método y ganan ellos, ganamos nosotros. Por eso digo, es bien raro, güey, de que se vea ese ejemplo y que se haga. Pero desgraciadamente a veces caemos en situaciones de socializar y de enajenación del trabajo, de que, no, ese güey no lo va a decir porque me cae gordo y que haga mal su jale y que quede mal, aunque a ti te afecte
no mucho, pero te va a afectar. Y no lo ven así. O sea, No, o sea, sí, se o sea, van, como o sea, dices tú, de que pues hay cierto tipo de envidia y ese tipo de cosas. Y pues no, güey, o sea, te truncan ellos, te truncas tú y no sale chido el cotorreo. o sea, ejemplos así, güey, podemos ver muchos, güey. O sea, Sí, podemos bastante. ver lo que tú dices, lo que yo pueda decir, lo que pueda decir, el compañero, o sea, ¿Ok? sí, es entonces lo que platicábamos, ¿no? Acerca de, hemos tratado el hecho económico solamente de lo que es la enajenación del trabajo, pero ¿cómo se representa en la realidad el concepto del trabajo enajenado? O sea, ¿cómo se aterriza? Porque nada más hemos tratado ese aspecto. Pues bueno, en teoría hemos tratado del aspecto filosófico, pero también el aspecto acá práctico, ¿no? En la praxis, cómo nos afecta, como lo vemos, como a lo mejor Lo que vimos día a día. sí, o sea, como incluso a veces sin darnos cuenta lo vivimos, como dices, Pablo, día a día, ¿no? O sea, el aspecto filosófico ahí está, de cómo la enajenación es irnos, separarnos completamente De lo que somos del trabajo que hacemos, porque lo hacemos en base a la necesidad de ganar dinero, separarnos del producto de nuestro trabajo, porque el producto de nuestro trabajo no es de nosotros, sino es del que nos emplea para producir ese trabajo, salvo que seamos, yo creo que el aspecto más desenajenado pues es el artista, ¿no? Pero incluso en el artista se puede dar el caso, o sea, porque incluso artistas, o sea, y es bien simple, o sea, un Kurt Cobain, por ejemplo, o sea, una persona que en la música, una persona que en la música encontró el medio de expresarse a él mismo y crearse a él mismo, pero que en el momento en que el mercado lo toma, lo agarra, lo convierte en un producto como es Nirvana y lo convierte en discos y en la obligación de hacer música por vender, pues el güey se vuelve una persona enajenada, se ve a él mismo y no se reconoce porque ya no hace la música como un medio de expresión, sino como un medio para vender. Y como decía Pablo, ¡pum! Acá se vuelan los sesos. O sea, es un ejemplo bien simple de cómo puede suceder incluso en un aspecto no industrializado, bueno, sí industrializado, porque la música, hay una industria de la música, pero menos industrializado que la industria, de cualquier otra industria acá, como la metalúrgica, como cualquier otra industria, o sea, pero que hasta cierto punto inicia, o los que inician como personas realmente creativas y que luego los absorbe el sistema y los industrializa y los convierte en un producto también, o sea, hasta ese punto llega la enajenación. Y si hasta ese punto llega con gente artística, con gente que hace arte, que son artistas, ¿qué se puede esperar de nosotros que trabajamos para una empresa y que producimos o hacemos lo que la empresa nos pide que hagamos, ¿no? Y que lo que producimos no es de nosotros, es de la empresa. Sin querer somos zombies. Somos zombies, exactamente. Así que, aterrizándolo de una forma, de ese concepto del trabajo enajenado, si el trabajo, como el producto de no son ajenos, entonces la pregunta es, ¿a quién le pertenece? Si la actividad es si la actividad es dolor para el trabajador, pues ha de ser gozo y alegría para otro, ¿no? Si él pues se relaciona con el producto de su trabajo como con un objeto independiente de él, que le es hostil, pues entonces se está relacionando con él de forma que otro hombre independiente de él, también hostil a él, es el dueño de este objeto. La relación del trabajador con el trabajador engendra la relación de con el del capitalista, ¿sí? Entonces hay
una persona que se está apoderando de ese producto del trabajo, de esa actividad, y que no está, y que no está dejando realizarse al hombre como tal. ¿Sí? Pues sí se trabaja en lo que te hace feliz. Pues está cabrón bajo ese sistema de cosas, ¿no? Que es el capitalismo. Uh-huh. Y surge lo que es la propiedad privada, que es pues el producto, la consecuencia del trabajo enajenado. Pero ojo, esta relación de la propiedad privada se transforma también después en una interacción recíproca, ¿no? Que produce trabajo enajenado, o sea, dialéctica pura de Charlie Marx y Federico Engels. Y de la relación del trabajo enajenado con la propiedad privada se sigue que la emancipación de la sociedad, de la propiedad privada, se expresa en la forma política, estamos hablando políticamente, que la emancipación de los trabajadores, porque su la emancipación del proletariado, su emancipación entraña la emancipación, y escúchenlo bien, de la humanidad en general, ¿sí? Entonces, esto es algo que es un epitafio para el capitalismo, si lo quieren ver de esta forma, ¿sí? Así que, ya para terminar el tema, al menos de mi parte, si pasamos mucho tiempo trabajando, ¿sí? Uh-huh. ¿No estaría mejor pasar tiempo socialmente necesario desarrollando una actividad productiva en donde nos realizáramos? ¿Sí? Porque a fin de cuentas el mundo en el que vivimos es creado por nosotros y precisamente por eso nosotros tenemos el derecho a cambiarlo. ¿Sí? Nosotros tenemos las riendas de nuestro destino. Así que con esto me gustaría darle, o sea, con estas palabras finales, me gustaría darle fin al tema. Y pónganse a pensar en eso, ¿sí? De lo que hemos estado hablando. Y esperamos que, o al menos yo espero de mi parte, que se pueda cambiar el mundo donde podamos sentirnos realizados, en donde no te pongan limitaciones. No te pongan limitaciones, en donde estamos hablando de un mundo futuro, que quizás nosotros no veamos, pero que estemos libres de esa enajenación del trabajo, ¿sí? Así que, por mi parte es todo, y les cedo la palabra a mis compañeros, o sea, a Pablito, para que, si ellos quieren despedirse con algo, de mi parte, saludos, raza, yeah. Bueno, digo, así a palabras tuyas, lo que acabas de decir, digo, pues decía, desde cuando no se ha tenido, vaya, y en países, por ejemplo, aquí como en México, pues sí está la gente muy ajena a ese concepto. En el caso que misma gente, trata de poner, no sé, algún negocio, un ejemplo, y que sí es cierto esto que voy a decir, de que, no sé, pones unos taquitos, pones del sur, pones unos taquitos acá en el norte, te traes esa raza de allá, pero nada más les quieres pagar 50 pesos al día, porque te van a hacer todo lo que es la producción para llegar a venderle comida a la noche a la gente. Está bien cabrón, güey. La gente sí estaría chido que hubiera, no sé, programas de gobierno o algo así. Que, no sé, instruyen a la gente, informen a la gente, informen más que nada. Porque a veces la gente no sabe y comete actos que no están chidos como ese. Y se puede decir que, no sé, a lo mejor estoy mal. Se puede llegar a ver como esclavización o trata de blancas, güey, no sé.
de que sí, convences a alguien de que sí, te va a dar trabajo, me está yendo muy bien, pero pues sí me está yendo bien chido, pero a ti nada más te va a dar 50 pesos al día de un aproximado más o menos de unos 30,000 a la semana que saque por vender tacos en la esquina. O sea, está culero. Sí, o sea, eso es parte de la... Y la gente que se viene con ese fin de que voy a trabajar allá, me va a ir mejor que acá. O sea, no, al final de cuentas le van a decir, te va a dar casa, te va a dar comida, vas a tener comodidades, pero te va a dar 50 pesos al día nada más. No, está chido. No, de ninguna manera puede estar chido, ¿verdad? Y o sea, ¿qué onda? Tú estás muy callado, morrita. Ay, güey, es que son muchos temas para procesar. Sí. O sea, la enajenación parte, pues de hecho la enajenación parte de miles de años de historia, o sea, desde que se crea la propiedad privada, desde antes de que se crea la propiedad privada, que se crea la parcelación y la concentración, que es cuando el ser humano se vuelve sedentario, se crea la propiedad privada, se crea la necesidad de mantener esa propiedad privada y de ahí se crea pues todo lo que conocemos se crea el Estado, El trabajo. se crean las clases sociales también, el capitalista o el dueño de los medios de producción y el que los trabaja. El proletariado. Ajá, exactamente. Entonces, pues estamos hablando fácil de unos 10,000 años. Porque así como lo escuchan ustedes, de unos 10,000 años, desde el Neolítico, desde finales del Neolítico, desde unos 10,000 años y antes de eso, la sociedad vivía en comunidad. Obviamente eran comunidades pequeñas, pero eran en comunidad. Entonces, lo que, por ejemplo, Charlie, por ejemplo, lo que Charlie hablaba mucho al hacer ese análisis, por ejemplo, de la enajenación, hablaba mucho de que la desenajenación. Desenajenación, perdón. Era propia, bueno, para él, o sea, pues estamos hablando de la enajenación en base a Karl Marx, en base a Charlie, o sea, él hablaba de que la desenajenación se daba en las sociedades comunistas. Una sociedad comunista, para él la sociedad comunista era precisamente lo que era previo a lo que acabo de decir yo de la parcelación, de la acumulación, del sedentarismo, de la creación del Estado, de la creación de la propiedad privada. Era previo a eso y todos eran parte de una comunidad. Por eso se llama comunismo. O sea, el comunismo, el comunismo para toda la gente que le tiene tanto miedo como a Charlie y todos esos juegos sobrenaturales. El comunismo es básicamente eso, la vida en comunidad, o sea, que era como vivíamos hace más de 10,000 años, o sea, de una forma u otra. Exactamente, o sea, entonces, aquí hay que tomar en cuenta cosas muy puntuales. El trabajo debe de ser la forma en que nos expresemos nosotros, en que expresemos lo que somos, en que expresemos lo que sabemos hacer y nos realicemos como personas. Si usted no ve su trabajo como la manera en como usted se expresa, como la manera en como usted se realiza como persona, como la manera como la que usted le muestra a los demás quién es usted está enajenado. ¿Por qué? Porque quiere decir que usted simplemente trabaja para vivir. Simplemente quiere decir que usted trabaja para vivir. O vive para trabajar. Vive para trabajar. Simplemente, exactamente como dice Armando, usted trabaja para vivir, vive para trabajar. Simplemente usted trabaja para ganar dinero y pues llevársela, ¿no? Pero realmente, al menos en el trabajo, ni lo define, ni lo hace sentir realizado como persona. Y si no es el trabajo, ¿qué lo es? A lo mejor puede decir usted, no, pues mi familia, muy válido también, o sea,
muy válido lo que podría decir usted. Por eso, pues la idea es de que compartamos este tema para que la misma raza pues empiece a definir qué, o sí, empiece te a pueden decidir desarrollar qué es lo más. que realmente lo define como persona. De acuerdo a Charlie, pues una de las cosas que nos define como personas es el trabajo. Yo también lo considero así, porque yo considero que el ser humano, o al menos en base a mi experiencia, si uno no tiene un propósito, está frito, o sea, uno anda a la deriva simplemente haciendo lo que, pues, lo que salga, ¿no? Ni como alma en pena. Y por lo menos, y por ejemplo, este Charlie lo que hacía era pues ver que el trabajo era una de las maneras en que el ser humano pudiera adquirir un propósito y realizarse como persona. Entonces, de ahí que consideramos pues un tema importante el platicar sobre este tema de la enajenación, porque sabemos que muchos, pues esperemos que la mayoría de los que nos escuchen trabajan y que puedan realmente definir cómo es, cómo ven su trabajo, si realmente los hace sentirse realizados como personas, si realmente los hace definirse como personas o cómo lo sienten, ¿verdad? Pues también nos interesa mucho saber su opinión al respecto. Recuerden que Subversión es un foro de opinión para todos, en el que es válida la opinión de todos, muy respetable, muy válida, y que definitivamente siempre privilegiamos el debate. Exactamente. El debate entre todos, el poder intercambiar puntos de opinión. Y pues, ya dejando por el momento el tema, agradecemos mucho que nos estén escuchando, agradecemos mucho su apoyo en redes sociales, Pablito. Así es, en Instagram, en Facebook y en TikTok estamos como @sub_b de barco versión sin acento. Ahí nos pueden encontrar, ahí vamos a poner siempre los links de los episodios que estemos subiendo, y ahí también vamos a recibir sus críticas, propuestas, lo que ustedes quieran opinar. Ya saben, lo hemos dicho en todos los capítulos, estamos abiertos a su opinión, crítica, y pues nosotros somos su podcast, su versión, raza. Déjese venir bañado, ¿o qué? Sí, como dice Pablito, síganos en redes sociales, en los canales de podcast, Next Videos. YouTube. Next Videos pueden encontrar los videos de Armando. No. Traje de baño, para las mujeres. En los canales en los que estamos, que es YouTube, Google Podcast y Spotify, ya sea que nos quieran escuchar en video, que nomás es una imagen, o en audio, que también es una imagen. Si quiere patrocinar una camarilla. En los 3 canales nos pueden seguir como Subversión, S mayúscula, SU, espacio, B labial, espacio, versión con acento en la O, en los 3 canales, Subversión, S mayúscula, U, espacio, B labial, espacio, versión con V y acento en la O. Ahí más fácil que la de Saradio Russo. Para que escuchen, para que escuchen los videos que estamos subiendo, para que le den seguir al canal, para que le den campanita, para que les hagan las notificaciones cuando estemos subiendo un nuevo episodio. Y como siempre, muchas gracias. Y como decía Pablo, siempre esperando sus comentarios, sus críticas, sus recomendaciones. Ya saben que este es un canal hecho para la raza. Y pues nosotros somos Subversión. Cámara de rato, banda. Yeah. Oh, yeah, baby. Vamos a hacer pipí porque no me anda.